Ya, buenos días. Vamos a comenzar la primera clase del sistema endocrino. Solamente para introducir, decir que el sistema endocrino es juntamente con el sistema nervioso y el sistema inmunológico probablemente los tres sistemas más críticos y que controlan las funciones de nuestro cuerpo, la homeostasis, ¿ya? Entonces, endocrino a través de hormonas, ya sabemos que el sistema nervioso a través de los potenciales de acción, y el sistema inmunológico a través de anticuerpos y a través de una serie de otras reacciones, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los tres principales sistemas de control de nuestro cuerpo. Y el sistema endocrino está formado por una cantidad de glándulas, ¿no es cierto?, que van a generar hormonas que van a viajar por la circulación y se van a unir a receptores. Y una vez que se unan a estos receptores, se van a activar mecanismos a través de segundos mensajeros que van a generar la función hormonal. Y eso es lo que vamos a empezar a revisar en esta clase, ¿ya? Entonces, la idea de esta clase es que ustedes puedan ser capaces de explicar la función general de las hormonas a través de sus mecanismos de unión de receptores y segundos mensajeros, ¿ya? Entonces, siempre vayan pensando en una hormona y piensen que esa hormona tiene que viajar por la sangre y puede viajar, en algunos casos puede viajar libre, la mayor parte de los casos puede viajar unida a un transportador, después tiene que llegar a un sitio de sus órgano blanco y se va a unir a la membrana, si es que es una hormona liposoluble, o sea, hidrosoluble, se une a la membrana, a un receptor de membrana, en la membrana plasmática. Si es que es una hormona liposoluble, atraviesa la membrana y se puede unir a un receptor citosólico o un receptor adentro del núcleo, ¿ya? Y desde ahí se va a generar una cascada de acciones para que la acción de las hormonas, la función, se ejecute en la célula blanco, ¿ya? Entonces, ¿qué funciones generales puede el sistema endocrino controlar? Obviamente sabemos que va a controlar la homeostasis, la constancia del medio interno, ¿ya? A través de hormonas como la antidiurética, la aldosterona, la paratormona, la calcitonina, el péptido natriurético auricular. También responde a situaciones de estrés, como el cortisol, la catecolamina, también la antidiurética, la aldosterona, el glucagón, y la aldosterona, o sea, la ADH otra vez está copiado. Después tenemos acciones asociadas al uso y almacenamiento de la energía, dentro de las cuales las más importantes para que la energía se pueda, ¿no es cierto?, almacenar. Por ejemplo, tenemos la insulina, que ayuda a guardar energía, ¿no es cierto? T3 y T4 que ayudan a usar energía, lo mismo que el glucagón. Leptina, también asociado, ¿no es cierto?, a el control del apetito, el neuropéptido ahí lo mismo, y cortisol está asociado al uso de la energía. Y también tenemos hormonas asociadas a la reproducción, que ya las conocemos muy bien, la LH, la FSH, la prolactina, los esteroides sexuales, y finalmente, hormonas asociadas al crecimiento y desarrollo de nuestro cuerpo, como la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas, la misma insulina y los esteroides sexuales. Entonces tenemos una multitud de hormonas, yo no las he contado en realidad, pero cada vez hay más hormonas que nos permiten funcionar. Cada una de ellas incluso se puede comunicar unas con otras, y todas tienen una unión a través de un receptor y así ejercen su efecto, ¿ya? Entonces, esta clase introductoria, la idea es que ustedes tengan una visión general de las hormonas, una visión general de sus mecanismos de acción, ¿ya? Y algunos ejemplos específicos que después van a ser vueltos a ver en forma más detallada. Estos también son nombres que ya uno los conoce en la enseñanza media, ¿no es cierto? En algunos casos, incluso en la enseñanza básica, ya se empiezan a enseñar los nombres de las hormonas, como la ACTH, la adenocorticotrofina, la ADH antidiurética, CRH, que es el péptido liberador de la ACTH, este libera a este, ¿no es cierto? La dihidroepiandrosterona, también la diyodotyrosina, que es, ¿no es cierto?, es uno de los tipos de tironinas que se van a producir en la tiroides, la 11-deoxicorticosterona,
Y las hormonas como la FSH, la hormona de crecimiento, la que libera la hormona de crecimiento, la GHRH, o la hormona liberadora de gonadotrofinas, de FSH-LH, GNRH. También tenemos la gonadotrofina coriónica humana, ¿ya? La hormona de crecimiento humana, la GH, la lactógena placentaria humana, ¿ya? Y el factor de crecimiento similar a insulina, ¿ya? Después seguimos con la hormona luteinizante, LH, el tirosina, perdón, la hormona estimulante melanocito, el factor inhibidor de prolactina, ¿ya? Que en el fondo es la dopamina, y tenemos la proopiomelanocortina, ya que nos va a dar origen también a melanocitos, ¿no es cierto? Perdón, a la melatonina y a otros tipos de, ¿no es cierto?, como la adenocorticotrofina. PTH, tenemos la paratiroides, ¿no es cierto?, el propio tiuracilo, que es un inhibidor de las hormonas tiroideas, el factor inhibidor de la liberación de la somatotrofina o del hormona de crecimiento, la triiodotironina T3 o la tiroxina T4, siendo más activa T3 que T4. Y tenemos aquí algunas hormonas de unión, o sea, globulinas de unión, por ejemplo, la globulina que transporta a la tiroxina. También tenemos la hormona liberadora de la TSH, ¿ya? Que se llama TRH, o también esta es una hormona corticotrofa, perdón, es una hormona hipofisiotrófica, ¿ya? Y aquí tenemos la otra hormona, no sé, una hormona trófica, como la hormona TSH, que va a estimular a la hormona tiroides. Ya. Y en relación a su función y a sus mayores acciones, podríamos separarlas en hormonas hipotalámicas, o sea, claro, estas son las hormonas liberadoras, las hipotalámicas, hormonas adenohipofisiarias, o hormonas neurohipofisiarias, tiroideas, paratiroideas de la corteza, testículo, ovario, cuerpo lúteo, placenta, páncreas, riñón, médula renal. Y fíjense que aquí dice 5 de 5, pero en realidad quedan fuera todas las hormonas del tubo digestivo, ya que son muchas más. Entonces, vamos a seguir viendo por lo menos esta clasificación. Ya, en relación a las hipotalámicas, ¿no es cierto? Tenemos, son todas las hormonas hipofisiotróficas, ¿ya? ¿Por qué se llaman hipofisiotróficas? Porque son tróficas de la hipófisis, ¿ya? Entonces tenemos la TRH, la CRH, la GNRH, el factor inhibidor de la liberación de somatostatina, el factor inhibidor de la prolactina, que se llama dopamina, y la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. ¿Qué características tienen todas estas hormonas hipotalámicas? Son hormonas que se liberan en una asa muy corta, ya pasan desde la eminencia media al sistema portal, y desde ahí llegan, ¿no es cierto?, a la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis van a estimular a las células liberadoras. Por ejemplo, las células liberadoras de la hormona de la TSH se llaman los corticotrofos. Entonces estimula a los corticotrofos, ¿no es cierto?, a que secreten TSH y prolactina. ¿Ya? Entonces esa es la que hace TRH, que es un péptido pequeñito. Después tenemos la otra hormona, ¿no es cierto?, hipofisiotrófica, que es la CRH, que también es un péptido, que se une a los, ahora como es la ACTH, entonces se une a los adenocorticotrofos. Estos son los tirotrofos, aquí se unen a los corticotrofos, ¿ya? Las células que liberan la ACTH, ¿ya? Corticotrofos. Por lo tanto, van a tener sus receptores en la membrana plasmática de los corticotrofos. La TRH tiene sus receptores en la membrana plasmática de los tirotrofos. Ya, después tenemos la hormona hipofisiotrófica, conocida como la hormona liberadora de la gonadotrofina, o GNRH, que se une a los gonadotrofos de la adenohipófisis. Y una vez que se une a los gonadotrofos, va a generar la secreción de LH y FSH. Después tenemos la liberación también desde el hipotálamo de la somatostatina,
o también conocida como la hormona inhibidora de la liberación de la somatotrofina, ¿ya? O inhibidora de la GH, ¿no es cierto? Es un péptido pequeñito que se une, por lo tanto, a las células que producen la hormona del crecimiento, ¿ya? Que se les llamaría somatotrofos, a las células liberadoras de hormona del crecimiento, también conocidas como somatotrofos. Después tenemos la dopamina, ¿no es cierto? Que ya sabemos que tiene un gran efecto en el placer, en el sistema de recompensa, ¿no es cierto? En fin, pero también genera una inhibición en la liberación de prolactina, ¿ya? Y también es conocido en ese caso, justamente en la liberación hipotalámica hacia la eminencia media, como el factor inhibidor de prolactina. Así se le conoce, pero es la dopamina. Y se une entonces a los prolactotrofos, ¿ya? Van a inhibir en ese caso la liberación de la prolactina. Y finalmente, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿ya? Que también es una hormona hipofisiotrópica que se va a liberar, ¿no es cierto?, en la eminencia media y se va a unir a los somatotrofos y va a generar la liberación de la hormona del crecimiento. ¿Ya? Por lo tanto, como se dan cuenta, esto sería entonces una asa de estimulación o inhibición corta, porque está, ¿no es cierto?, pasando, solamente estas hormonas necesitan pasar por un segmento muy pequeñito, ¿no es cierto?, del sistema porta hipofisiario para llegar a generar a su órgano blanco, ¿ya? Es muy corto, es muy rápido y las concentraciones ahí probablemente son mucho más altas que las concentraciones en la sangre. En la sangre la concentración va a bajar mucho porque las hormonas se van allá a unir directamente ahí, ¿no es cierto?, en la adenohipófisis. ¿Ya? ¿Queda claro esta parte? ¿Alguna duda? ¿Tienen claro el concepto del hipotálamo, eminencia media, donde una zona donde ¿no es cierto?, el sistema de protección que tiene la barrera, que tiene hematoencefálica, es permeable. Entonces ahí pueden salir proteínas y péptidos, pueden salir desde el cerebro y pasar hacia afuera, y a la circulación, que sería el sistema portal, porta hipofisial. ¿Ya? Ok. Ahora seguimos entonces en la adenohipófisis y nos vamos a encontrar con todas las hormonas que les vamos a llamar ahora hormonas tróficas. Si las hormonas que salen del hipotálamo le llamamos hipofisiotróficas, estas hormonas van a ser hormonas tróficas. ¿Por qué? Porque se han unido a su órgano blanco y le van a generar crecimiento al órgano blanco, ¿ya? Lo van a mantener en una función y en un crecimiento adecuado. Entonces tenemos la hormona estimulante de la tiroides, ¿no es cierto?, la hormona estimulante de los folículos, tenemos la hormona luteinizante, ¿no es cierto?, la hormona de crecimiento, prolactina, ACTH y el MSH. Entonces, tenemos esta gran cantidad de hormonas, como se dan cuenta, son todos péptidos, en este caso, y también tenemos algunos acá en la hipófisis posterior, o la neurohipófisis, que en este caso no requiere de la estimulación de una hormona hipofisiotrófica, sino que lo que aquí pasa es que se estimulan, ¿no es cierto?, los núcleos supraópticos y paraventriculares para generar las potenciales de acción, que van a viajar por, ¿no es cierto?, los tractos, los tractos, ¿no es cierto?, hipotálamo, hipofisiario, haces de axones, ¿no es cierto?, que van a viajar, en los cuales se va a producir por transporte anterógrado el transporte de oxitocina y el transporte de ADH, desde los núcleos, ¿no es cierto?, hipotalámicos. Y estas hormonas se van a acumular, ¿no es cierto?, en los terminales nerviosos de la neurohipófisis. Y una vez que va a llegar el potencial de acción, ¿no es cierto?, a través de estímulos, por ejemplo, en el caso de la oxitocina, el estímulo puede ser la succión del pezón, ¿no es cierto?, puede ser el orgasmo, puede ser una serie de otros, ¿no es cierto?, eventos. Se puede liberar oxitocina.
También para el caso de la vasopresina, los estímulos va a ser la hiperosmolaridad o la, ¿no es cierto?, la hipervolemia, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto?, voy a tener una liberación de la hormona antidiurética y voy a inhibir la liberación de agua y eso se va a oponer, ¿no es cierto?, y voy a empezar a diluirme un poquito más, va a bajar la osmolaridad o va a subir el volumen, ¿ya? Entonces, esos son los estímulos que en el hipotálamo se van a generar potencial de acción, y potencial de acción va a permitir la liberación de estas hormonas que estaban guardadas en la neurohipófisis. Bueno, la función de cada una de ellas, como les digo, la vamos a ir viendo en detalle en las siguientes clases, pero aquí está la función general. Ya sabemos, por ejemplo, que las hormonas tróficas, como la TSH, estimulan la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Lo interesante de la TSH es que estimula todos los procesos, desde la captación del yoduro, desde, ¿no es cierto?, la organificación del yoduro y después la liberación del coloide y la liberación de las T3 y T4 hasta la salida de T3 y T4. Todo el proceso, que son muchos pasos enzimáticos, todos son estimulados por la TSH. En el caso de la FSH, ¿qué hace? Es una hormona que hace que los folículos crezcan, ¿no es cierto? Y se produce entonces, gracias a esto, la maduración de la célula de Sertoli con la maduración de los espermios en los testículos y también el desarrollo de los folículos y la síntesis de estrógenos en los ovarios. Entonces tenemos efectos, estas hormonas son activas tanto para hombres como para mujeres. Lo mismo para el caso de la hormona LH, ¿cierto? Que en este caso estimula la síntesis de testosterona en la célula de Leydig, en testículos, y estimula la ovulación, formación de cuerpo lúteo y la síntesis de estrógeno y progesterona en los ovarios, la LH. La hormona de crecimiento, ¿qué hace? Estimula el crecimiento y la síntesis de proteínas en todo nuestro cuerpo, ¿ya? Y nos permite dar el estirón, nos permite crecer a la altura del adulto y nos permite mantener los órganos también a la altura, al crecimiento adecuado. Cuando ocurre, por ejemplo, un exceso de hormona de crecimiento antes del cierre de la placa hipofisiaria, entonces tendríamos un mayor crecimiento y podríamos incluso tener gigantismo. Si la mayor liberación de hormona de crecimiento ocurre después del cierre de la placa epifisiaria de los huesos, podríamos tener crecimiento de las partes acras y eso se llama acromegalia, ¿no es cierto? Ya, después tenemos la prolactina, que va a tener receptores, ¿no es cierto?, receptores en las glándulas mamarias, el cual va a estimular la producción de leche, ¿no es cierto?, y la secreción de leche en los pechos, ¿no es cierto?, en las glándulas mamarias. Tenemos la adenocorticotrofina, que ya se ve muy bien, ¿no es cierto?, estimula la síntesis y secreción de las hormonas corticales, de la corteza suprarrenal. Y lo que hace estimula cortisol, andrógenos y la aldosterona, ¿ya? Tenemos también la hormona estimulante melanocito, que estimula la síntesis de melanocito. Se pone en cuestionamiento todavía un poco si en humanos es así, pero lo que por lo menos es súper claro es que, por ejemplo, si uno le da a una persona melatonina, induce sueño. Nosotros de repente a Salvador, cuando no quiere dormir, le sacamos un poquito de melatonina, que la pediatra por supuesto nos autorizó, y a los 10 minutos ya está Z durmiendo fácilmente. Ya. Tenemos también a la calcitonina, ya. A ver, parece que me salté. ¿Dónde quedamos? Aquí. Ya, vamos aquí. La oxitocina, ya. Entonces, que estimulaba la eyección de la leche y, ¿no es cierto?, y la contracción del útero. Por lo tanto, se cree que puede participar tanto en el parto como, obviamente, en la salida de la leche para que el niño pueda, ¿no es cierto?, amamantar. En el caso de la vasopresina, ya sabemos bien sus funciones, estimula la reabsorción de agua en las células principales a través de la, ¿no es cierto?, movilización de acuaporinas,
y también tiene un efecto vasopresor, por eso se llama vasopresina, porque produce vasoconstricción arterial alfa 1, ¿no es cierto? Ya. En caso de la glándula tiroides, esta es ahora estamos hablando entonces de órganos blancos, ¿ya? Son los órganos blancos de las hormonas tróficas. Entonces aquí tenemos el órgano blanco de la TSH. Entonces la TSH, ¿qué hace? Produce la estimulación de la síntesis y liberación de la T3 y T4. ¿Qué son? Cada una de estas son aminas, ¿no es cierto? Y que estimulan el crecimiento del esqueleto, estimulan la tasa metabólica basal, la producción de calor, ¿no es cierto? Estimulan el uso de proteínas, lípidos y carbohidratos y estimulan la maduración del sistema nervioso central. La pérdida de función tiroidea en un recién nacido le puede generar graves daños en el desarrollo de su sistema nervioso central. En el vientre uterino y durante su estadio de feto, el feto puede sobrevivir con el aporte de las T3 y T4 materno, pero cuando nace ya pierde eso. Entonces, si no tiene funcionamiento tiroideo, va a tener un cretinismo y va a tener un subdesarrollo de su sistema nervioso, ¿ya? Por eso que también es obligatorio hacer examen de la función tiroidea en los recién nacidos, para ver cómo está y si es que es necesario suplementarle hormonas, ¿ya? La calcitonina, que también está presente en la glándula tiroides, es una hormona hipocalcemiante, ¿ya? Que se va a, ¿no es cierto?, a hacer un juego regulatorio con la hormona hipercalcemiante, que es la PTH, producida por la paratiroides. La corteza adrenal, ya sabemos, produce los glucocorticoides, mineralocorticoides y la dihidroepiandrosterona y la androstenediona. Entonces, cada uno de ellos con sus funciones, que ya los conocemos bien. El cortisol estimula la gluconeogénesis, inhibe la respuesta inflamatoria, suprime la respuesta inmune, aumenta la respuesta vascular a las catecolaminas, y esto es un muy interesante efecto del cortisol, ¿ya? En ausencia de cortisol, la respuesta simpática se pierde y el animal fallece, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cortisol estimula la síntesis de receptores alfa-1 adrenérgicos. Entonces, bien interesante la relación que hay entre la presencia del cortisol y la respuesta simpática. La aldosterona también sabemos bien su efecto, que aumenta la reabsorción de sodio, ¿no es cierto?, renal, la secreción de potasio y la secreción de protones. Y la dehidroepiandrosterona, ¿no es cierto?, y la androstenediona tienen acciones, ¿no es cierto?, asociadas a la testosterona. Son parecidas, ¿no es cierto?, son similares. En el caso de los testículos y ovarios, ¿no es cierto?, y todo lo que tiene que ver con nuestro sistema ya más bien reproductor, tenemos varias hormonas que son muy importantes, ¿ya? La testosterona, el estradiol, ¿ya? ¿Qué hace la testosterona? Estimula la espermatogénesis, estimula las características sexuales secundarias masculinas, ¿ya? Y el estradiol, ¿qué hace? Estimula el crecimiento y desarrollo del sistema reproductor femenino, estimula, ¿no es cierto?, el ciclo menstrual en la fase folicular, estimula el desarrollo de las mamas, ¿no es cierto?, la secreción de prolactina y la mantención del embarazo. La progesterona estimula la fase luteal del ciclo menstrual y mantiene el embarazo, ¿cierto? Y el cuerpo lúteo, ¿no es cierto?, está asociado a la producción de estradiol y progesterona y logra mantener también, ¿no es cierto?, la producción de hormonas en el primer tercio del embarazo. En el caso de la placenta, tenemos la gonadotrofina coriónica humana, ya que estimula la producción de estrógenos y progesterona en el cuerpo lúteo en el primer tercio, en la parte más temprana del embarazo, ¿cierto? Y es el marcador para los test de embarazo. La hormona lactógeno placentaria o la somatotrofina
somatomamotrofina coriónica. ¿Ya? Bueno, esta es una hormona que se produce durante el embarazo y suplementa y ayuda, es coadyuvante al efecto de la hormona del crecimiento, ¿ya? Y también tiene acciones similares a la prolactina y juntamente con la hormona del crecimiento durante el embarazo. El estriol, ¿no es cierto?, es otra hormona parecida al estradiol, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, tiene algunos efectos similares, ¿ya? Podríamos decir que tiene efectos muy similares, pero es una hormona producida por la placenta, no por los ovarios. Y lo mismo que la progesterona placentaria, también va a tener los mismos efectos que la otra progesterona, pero en este caso es un suplemento. Como ustedes se dan cuenta, la placenta se encarga de colaborar en generar mayor cantidad de hormona de crecimiento, mayor cantidad de estrógeno, mayor cantidad de progesterona, ¿no es cierto?, para que suplementar el crecimiento del feto durante la vida intrauterina. Ya. Y para terminar esta primera revisión, ¿no es cierto?, tendríamos en el páncreas la insulina, células beta, glucagón, células alfa, con los efectos que ya bien conocemos, y de esto vamos a tener una clase con la doctora Larrazábal. En el riñón tenemos, ¿no es cierto?, la renina, que ya sabemos lo que hace, ¿no es cierto?, cataliza la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1, y también la otra hormona, la 1,25 dihidroxicolecalciferol, que ayuda a la absorción intestinal de calcio y a la mineralización de los huesos. Y finalmente, en la médula adrenal, ¿no es cierto?, ya sabemos, existe la síntesis de las catecolaminas, que ya tenemos un conocimiento previo sobre eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendríamos una visión así panorámica general, y ahora lo que tenemos es una fotografía, ¿ya? Esta fotografía sería lo mismo que acabamos de ver, pero ya mostrado en forma esquemática, ¿no es cierto?, de dónde estamos produciendo. Recordemos que estas hormonas son las hipofisiotróficas, estas hormonas que están acá. Recordemos que las hormonas que están acá son hormonas tróficas, especialmente la de la pituitaria anterior o la de la hipófisis. Estas otras podríamos decir que también son tróficas, ¿ya? Pero en realidad su ausencia no es que deje de generar la producción de algún órgano, pero acá estas sí tienen mucho efecto sobre un órgano, ¿ya? Y los órganos blancos ya los vemos, sabemos, ¿cierto?, las glándulas tiroides, paratiroides, ¿cierto?, el riñón mismo, la médula, la corteza adrenal, testículo, ovario, cuerpo lúteo y placenta, ¿no es cierto? Ya. Ahora, las hormonas hipofisiotróficas son aquellas que son liberadas del hipotálamo y llegan a la pituitaria anterior y producen un efecto de liberación de las hormonas tróficas. ¿Ya? Esas son las hormonas hipofisiotróficas. Ya, este esquema que está acá, como ustedes se dan cuenta, ahora es un poquito más verdadero. ¿Por qué? Porque no solamente agrega todas las hormonas que ya vimos, sino que empieza a agregarle otras hormonas. Por ejemplo, ¿qué hormonas aquí son diferentes a las que recién vimos? Traten de encontrar alguna, ¿eh? Eritropoyetina, ya, perfecto. Ahí tenemos una diferente. ¿Qué más? El calcitriol sí está, porque es el 1,25 dihidroxicolecalciferol, que también se llama calcitriol. Yo veo algunas que no estaban recién. ¿Inhibinas? Las inhibinas, perfecto, sí. ¿Corticosterona? La corticosterona... cortisona, aldosterona y otra cosa. Sí. Resistina, claro, o sea, por ejemplo, esta de tejido adiposo no estaba antes, ¿no es cierto? Ya, ahí tenemos una diferente. Esta del corazón tampoco estaba, ¿no es cierto? El timo tampoco estaba, ¿se dan cuenta? Y la de tracto digestivo, que son muchas, y tampoco estaba. Esa, yo diría que por ahí tendríamos una diferencia, ¿no es cierto?
Ah, sí, pero esa ya estaban, ya aparecían, ¿no es cierto? Adrenalina y noradrenalina sí aparecían y después acá también aparecían, ¿no es cierto? Ya, sí. ¿Vale? Entonces, tiene esta gracia, este esquemita que ya es un poco más verdadero. Ya. Ahora, solo para recordar, yo sé que esto es como muy majadero, ¿no es cierto? Pero este es solo un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo importante. ¿Y por qué tiene importancia este ejemplo? Porque este es un ejemplo de una vía que uno puede controlar con drogas, ¿ya? Y que uno puede bloquear y que uno puede conocer, ¿no es cierto?, a través de sus desechos, cómo las vías están alteradas. Entonces, un futuro médico como ustedes, sí es importante manejar este tipo de vías, ¿no es cierto?, de síntesis, de la adrenalina, por ejemplo. Cómo finalmente yo sintetizo adrenalina y necesito una, dos, tres, cuatro enzimas, ¿ah?, que estén activas para que esto ocurra. Si solamente tengo activa, por ejemplo, la tirosina hidroxilasa, voy a tener solamente L-Dopa. Si tengo estas dos, voy a tener dopamina, ya que es lo que necesito para ser feliz, para estar súper bien, ¿no es cierto? Y todas esas cosas. Después se aparece de nuevo, además, a partir de la dopamina, aparece otra enzima, la agarra la dopamina y la transforma en noradrenalina. Y eso ya me sirve en el caso, ¿no es cierto?, de todo el sistema nervioso simpático, ya que me permite generar neurotransmisión y me permite activar todo el tono simpático. Pero si además de esta tengo también esta otra, ¿no es cierto?, ahí logro liberar adrenalina, como lo que ocurre en la médula suprarrenal, ¿no es cierto?, por ejemplo. Ya. En el caso de las hormonas peptídicas, es muy sencillo, ¿no es cierto?, la síntesis algo normal, ya conocido. Tenemos una secuencia de DNA, ¿no es cierto?, que se transcribe y que se genera un mensajero que después se traduce, ¿no es cierto?, en una hormona inicial conocida como preprohormona, con un péptido que se corta, ¿no es cierto?, se transforma en prohormona, y desde ahí en el retículo, en el aparato de Golgi, ahora se puede cortar y madurar hacia hormona, que se almacena en el ciclo de secreción y después es estimulada por un estímulo y liberada a la circulación, ¿cierto? Y tendríamos entonces una síntesis, una visión general de las hormonas. Visión general de las... ¿Ah? Las peptídicas. Ya, entonces aquí tenemos, mira, tenemos una visión de hormonas que son aminas, pero sabemos que hay muchas otras hormonas que se sintetizan con otras vías, pero este es un ejemplo, ¿ya? Aquí tengo un ejemplo general de la síntesis de hormonas peptídicas y aquí tengo un ejemplo general de la biosíntesis de hormonas adrenocorticales, que también ya conocemos este esquema, ¿no es cierto? Un esquema ya estudiado y conocido. Pero vuelvo a insistir, es relevante conocer, ¿por qué? Porque supongamos que una persona tenga una mutación de una 21 beta hidroxilasa, ¿ya? Supongamos que sea la mutación aquí de esta enzima. Entonces tengo un paciente con esta mutación, ¿qué es lo que le va a pasar? Lo que le va a pasar a esta persona es que se le van a acumular todo, la progesterona se va a acumular, la 17 hidroxiprogesterona se va a acumular y se van a acumular todos los moléculas masculinizantes, ¿no es cierto? Todas las hormonas masculinizantes. Y eso es lo que va a tener el paciente con déficit de la 21 beta hidroxilasa. ¿Ya? Se le va a derivar y se le va a transformar toda la vía sintética hacia el lado de la síntesis de andrógenos, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Dependiendo de qué es lo que yo qué hormona voy a cortar, va a ser hacia dónde se van a acumular los sustratos. Y en el caso de los mecanismos en cómo se retroalimentan estas hormonas, tenemos, ¿no es cierto?, diferentes mecanismos de feedback. Por ejemplo, tenemos que si una hormona que está aquí, sintetizada al hipotálamo, que es una hormona hipofisiotrófica, genera un estímulo en la pituitaria, y este estímulo en la pituitaria, en la adenohipófisis, genera un estímulo inhibitorio, entonces esto se llama una asa ultracorta. Esta que está aquí, ¿no es cierto?, es una asa ultracorta. ¿Por qué? Porque estamos inhibiendo, ¿no es cierto?, la síntesis de las hormonas hipofisiotróficas, ¿ya? A partir de una misma hormona trófica.
Pero si tuviéramos, por ejemplo, la síntesis de la hormona trófica, que es esta, que se sintetiza y llega a su glándula blanco, ¿no es cierto? Por ejemplo, el testículo. Esta produce una hormona clásica, y esta hormona clásica lo que puede hacer, además de generar su efecto en sus órganos blancos, por ejemplo en los músculos, darle masculinización, etc., puede devolverse a la adenohipófisis o puede devolverse al hipotálamo y generar una asa larga de retroalimentación negativa. ¿Ya? Entonces aquí tengo una asa larga y aquí tengo una asa, dije ultra corta, perdón, es una asa corta, no es ultra corta. Ahí me equivoqué cuando dije ultra corta, es solamente corta. ¿Ya? Esta otra es una asa larga, ya sea llega a la adenohipófisis o llega hacia el hipotálamo. ¿Ya? Son dos ejemplos. Ahora, existen asas ultra cortas, ¿ya? Y eso la vamos a ver en el siguiente esquema, pero como no está aquí, no quiero adelantarme. ¿Ya? Y también existe la hormona, obviamente en el eje hipotálamo hipoficiario, existe la posibilidad de generar un feedback positivo. ¿Ya? Y aquí donde las hormonas feminizantes, como el estradiol, tienen efecto, ¿no es cierto? Especialmente en el pico de la LH, ¿ya? Y que va a estar justamente previo a la ovulación. En el momento de la ovulación vamos a tener un mecanismo de retroalimentación positiva, ¿ya? De los estrógenos sobre la adenohipófisis para la liberación de mayor niveles de LH. Y eso va a generar lo que se llama el pico de la LH y eso va a generar estimular la ovulación, ¿ya? Ahí tenemos un mecanismo de retroalimentación positiva, entonces tenemos un mecanismo de retroalimentación negativa. Ya. Y como para cerrar esta parte inicial, ¿no es cierto? Vamos a hablar de unos mecanismos también de retroalimentación que podrían ser más cortos todavía, ¿ya? Y eso se llamaría, en este caso, que la misma hormona hipofisiotrófica, ¿no es cierto?, vaya a generar un efecto sobre el hipotálamo. Entonces esta sería una asa ultra corta. Aquí tengo el hipotálamo que tiene sus neuronas, ¿no es cierto?, que producen hormonas hipofisiotróficas, y esta misma hormona hipofisiotrófica se autoinhibe, ¿ya? Entonces esto sería una asa ultra corta. La otra era la asa corta, que cuando la hormona hipofisiotrófica estimulaba la hipófisis, esta producía una hormona que inhibía el hipotálamo, y eso se llamaría una asa corta. Y después tenemos la asa larga, ¿no es cierto?, donde la hormona trófica produce una hormona clásica, que sería esta, hormona clásica, que puede inhibir a la adenohipófisis o puede inhibir al hipotálamo. Y esa sería una asa larga de retroalimentación. ¿Queda claro? Ya, ahí está. Entonces, como ejemplo, para revisar este modelo, tendríamos la liberación, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, una hormona, ¿no es cierto?, en la inminencia media, una hormona hipofisiotrófica que llega, ¿no es cierto?, por el sistema porta hipofisiario hacia la adenohipófisis, se une a pongámosle, un corticotrofo, ¿ya? Y ese libera ACTH, que sería una hormona trófica. La ACTH se une ¿no es cierto?, a la corteza suprarrenal, a la glándula suprarrenal, ¿cierto? Y se va a generar cortisol, por ejemplo, ¿ya? Y esta hormona va a tener efectos inhibitorios, ¿no es cierto?, hacia la síntesis de ACTH. Entonces ahí tendríamos un ejemplo. Ese ejemplo estaría colocado, por ejemplo, aquí estaríamos colocando ya algunos ejemplos. ¿Se dan cuenta? CRH sería la hormona regulatoria o la hormona hipofisiotrófica. La hormona 1, esta sería la hormona trófica, sería ACTH. Y la hormona que se libera, ¿no es cierto?, hormona clásica, sería el glucocorticoide, ¿ya? Cortisol, que va a inhibir, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo podría ser que la hormona hipofisiotrófica fuera TRH, que lo que hace, se une al pirotrofo, libera TSH, que sería la hormona 1. TSH llega a la glándula tiroides
¿no es cierto? Y produce las hormonas T3 y T4. Y estas hormonas retroalimentan negativamente la síntesis de al menos de la TSH, por lo menos, ¿ya? Después tenemos otro ejemplo, otra hormona hipofisiotrófica, GnRH, que se libera a la eminencia media, llega a los, ¿no es cierto?, gonadotrófos. En los gonadotrófos va a liberar FSH y LH, que son hormonas tróficas, que van a llegar a su órgano blanco, testículo ovario, y van a producir en los testículos inhibina y en los ovarios inhibina y estrógeno. O en el caso del LH, progestinas y estrógeno, y en el caso del testículo, andrógenos, ¿ya? Para LH. Lo cual va a cerrar el ciclo y va a generar esta retroalimentación, ¿no es cierto?, inhibitoria, ¿ya? Entonces aquí lo que se observa en este esquema es esta inhibición que sería el asa larga. ¿Se dan cuenta? Yo no estoy mostrando en este esquema ni una asa corta, ni tampoco una asa ultra corta, ¿ya? No se está mostrando. Solamente se está mostrando una asa larga de retroalimentación negativa. ¿Ya? ¿Está claro? Ya. Muy bien. Bueno, yo creo que he hablado demasiado. Vamos a hacer un pequeño break. Y ahí, así yo aprovecho de tomarme un café porque me hice el examen de sangre y me sacaron sangre. No, me sacaron un poquito nomás, pero igual tengo hambre, así que voy a comer un cafecito, ¿ya? Tomar un cafecito. Ya, paramos aquí, dejamos de grabar y volvemos en 10 minutos. Con chocolate, sí, yo creo que va a ser un chocolatito. Un moca chino. Ya, entonces vamos a continuar la clase. Y hasta aquí me gustaría que alguien me hiciera una pequeña recapitulación de lo que hemos dicho hasta ahora, que en el fondo corresponde a todo esto. Hemos visto funciones generales, abreviaturas, las hormonas quizás más relevantes, y algunas que ya están medias más ocultas, cómo se sintetizan, algunos ejemplos de las aminas, las peptídicas y las adrenocorticales, y cómo se retroalimentan. Y hasta ahí quedamos. Ya, ¿quién puede hacer un comentario? Yo podría de la parte que llegó, pero de la parte que llegué. Como quieran. Bueno, el sistema endocrino junto con el sistema nervioso y el inmune son de los sistemas más complejos y más críticos de nuestro cuerpo. Principalmente el sistema endocrino se ve controlado por un eje, que es el eje hipotalámico hipofisiario, y que tiene una amplia gama de órganos efectores o dianas donde pueden actuar las hormonas que se sintetizan a ese nivel. El hipotálamo tiene principalmente hormonas estimulantes o de la síntesis y la secreción de hormonas de la hipófisis. Y la hipófisis también tiene las organótropas, los que van a órganos diana, para ejercer sus funciones de aumento de la producción y secreción de otras hormonas que ejercen otros efectos. De entre esos efectos podemos encontrar efectos tanto metabólicos, como de crecimiento, como de síntesis de algo, captación de calcio, por ejemplo, en calcitonina, con paratormona. Y bueno, hay una amplia distribución de órganos en donde actúan las hormonas. Por ejemplo, tenemos las hormonas que actúan en la misma hipófisis, la adenihipófisis y neurohipófisis. Hormonas que actúan a nivel de tiroides, paratiroides, páncreas, médula suprarrenal, gónadas, lo que se imagine, casi todo puede producir lo que quiera. Lo que quiera. Y bueno, las hormonas tienen dos tipos de mecanismos. Aquí tiene el ejemplo. ¿Así no? Así no. Sí, bueno, y tienen dos tipos de retroalimentación. Una es la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. La negativa puede tener hasta 3 vías de regulación, que son las cortas, las ultracortas y las largas. Las ultracortas actúan en el mismo hipotálamo, que se inhiben las mismas en el mismo sector.
Las cortas, que son entre hipófisis y hipotálamo, y las largas, que son directamente de la hormona que se liberó desde otro órgano, que va regulando hipófisis y hipotálamo. Y en el caso de la retroalimentación positiva es principalmente una acción de la hormona, como por ejemplo el estrógeno, por ejemplo oxitocina, que regulan y aumentan la secreción de esa misma hormona, por regulación en hipófisis. Eso principalmente. Muy bien. ¿Quiere agregar algo, Christopher? Deberíamos tener un micrófono ahí la próxima vez que se pone ahí para que Pero si se graba, ¿no? ¿No se graba cuando...? No, Si uno le sube mucho volumen, puede que sea un poco. Bueno, ya. Hay que pedir entonces a Max que lo repita. Lo único que como que sí, para complementar la síntesis de la hormona, si cada una cumple con un proceso, Ya. por ejemplo, la leptina, esa parte de ADN, después de eso se transforma a ARN, después se transforma en la pre-prohormona, Sí, claro. la prohormona y finalmente está la hormona. Perfecto. Y así, igual que ella, hay dos tipos de mecanismos que los vimos anteriormente, el cual si se inhibe uno podría generar ciertos daños, o parte del mecanismo que genera ciertos daños si la persona que va siendo permanente y tiene que inyectar su hormona, etc. Vale. Por ejemplo, falta de hormona tiroides, Sí, produce creatinina. Claro. exacto. Y Exacto. eso se pone en falso todo. Muy bien, ya. Felicitaciones. Excelente, ya, muy bien. Ya, vamos a seguir entonces. Este es un ejemplo de una pregunta que uno puede hacer, porque el Max cuando hizo su muy buen resumen, él habló de que en general había un eje hipotálamo hipofisiario. Entonces, cuando uno se pregunta, pero ese eje hipotálamo hipofisiario controla todas las hormonas, ¿qué debería decir? La respuesta es sí o no. ¿Controla todas o hay algunas que están fuera del eje hipotálamo hipofisiario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay hormonas que pueden estar fuera del eje hipotálamo hipofisiario? Creo que el control de la insulina. La insulina, la misma hormona del tracto gastrointestinal, hay muchas que están fuera, muchas, hay muchas. Yo diría que hay más que están fuera que las que están dentro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno pensara en la aldosterona, propiamente tal, uno diría, sí, la aldosterona está bajo el control de la ACTH. Correcto, pero resulta que la aldosterona puede ser estimulada por otras cosas. Por ejemplo, por la hipercalemia, por la hiponatremia, no solamente por la ACTH, que sería parte del eje, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ejemplos, a eso me refiero yo, que hay ejemplos donde efectivamente podemos encontrar locus fuera del eje hipotálamo hipofisiario, ¿ya? De control para muchas hormonas. ¿Ya? Ese es el primer concepto. Segundo concepto que es muy importante. Esta diapositiva van a tener que copiarla y dejarla pegadita en la muralla, en alguna parte. ¿Ya? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque de verdad, acá, ¿no es cierto?, está una de las claves de entender los mecanismos de cómo funcionan las hormonas y darle un poquito de más de, yo diría, darle más carne al análisis del control de endocrino, ¿ya? Por ejemplo, vamos a dar un simple ejemplo. Supongamos que queremos revisar el efecto, ¿no es cierto?, de la CRH, ¿ya? Que es la hormona liberadora de la ACTH, ¿ya? Entonces, esta hormona, que es una hormona hipofisiotrófica, ¿qué mecanismo utiliza? ¿Ya? Para generar su efecto. Genera un mecanismo de adrenalato ciclasa con AMP cíclico, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que esta hormona, al unirse al corticotrofo, ¿ya? Corticotrofo adeno-hipofisiario, va a haber una proteína receptora de CRH en el corticotrofo que está asociado a una proteína G que activa una adrenalato ciclasa. ¿Se entiende? Eso es lo que va a significar esto. Porque aquí yo, en esta columna, voy a colocar todas las hormonas que tienen un mecanismo de receptores asociados a proteínas G y que esas proteínas G están asociadas a adenilato ciclasa y producen AMP cíclico. ¿Cuál es esta? La CRH.
Y la CRH, ¿qué es lo que activa? Activa a la ACTH. Y la ACTH aparece en este mismo esquema. ¿Qué significa? Que cuando llega a la corteza suprarrenal, la ACTH hace lo mismo. Se une a las células de la corteza suprarrenal, se unen al receptor, ese receptor está unido a una proteína G, y la proteína G está asociado a adenato ciclasa y produce AMP cíclico. Y entonces el segundo mensajero que usa el ACTH es AMP cíclico. Entonces tenemos el segundo ejemplo. Y después tendríamos que la ACTH va a producir el glucocorticoide. ¿Y qué mecanismo va a usar el glucocorticoide? Un mecanismo esteroidal. ¿Ya? ¿Qué significa? Que se va a producir el cortisol va a llegar a la célula blanco, pero no se ha unido un receptor que está en la membrana plasmática, sino que se ha unido un receptor que está en el citoplasma o en el núcleo, y va a generar una síntesis de algunas proteínas que van a hacer su efecto biológico. Entonces, ¿se dan cuenta que lo que estoy haciendo aquí yo, estoy mostrando cuáles son los mecanismos por los cuales las hormonas empiezan a tener su efecto? Vamos a seguir otro ejemplo, el ejemplo de la TRH. A ver, encontrémosla. La TRH es la hormona hipofisiotrófica que produce la liberación de la TSH. Y la TRH entonces sale por la eminencia media del hipotálamo hacia el sistema portipoficiario, se une a los tirotrofos. ¿Y qué receptor tienen los tirotrofos? Tiene un receptor de membrana que está asociado a una proteína G que está asociada a el mecanismo de la fosfolipasa C. ¿Ya? Entonces va a producir IP3 y calcio, el TRH en el tirotrofo adeno-hipofisiario. Ese tirotrofo adeno-hipofisiario con el mecanismo IP3 calcio va a producir TSH. Y TSH cuando se produzca va a salir liberado a la circulación y va a llegar a la glándula tiroidea. ¿Y qué va a hacer? Se va a unir a un receptor de membrana que está asociado a una proteína G, y la proteína G se une a la adenina ciclasa, produce AMP cíclico. Entonces TSH va a producir su efecto a partir de AMP cíclico. Y después TSH va a liberar las hormonas tiroideas que están... ¿dónde están? Aquí deben estar. Aquí. Y ellas van a usar un mecanismo, una vez que se liberan, van a usar un mecanismo esteroidal. Es decir, no se unen a un receptor de la membrana plasmática, sino que atraviesan directamente, sea un receptor que está en el citosol o en el núcleo, y va a producir su efecto biológico. Eso es cómo se usa esta tabla que está aquí, que te permite entender, ¿no es cierto?, dónde llega la hormona hipofisiotrófica, cuál es su mecanismo de acción, dónde llega la hormona trófica, cuál es su mecanismo de acción, y dónde llega la hormona clásica y cuál es su mecanismo de acción. ¿Se entiende? Por lo tanto, insisto que esta es una tabla importante. ¿Ya? Se los reitero. Ya. Y para terminar, yo sé que esto ya lo conocemos, pero simplemente recordar. ¿Ya? Recordar que, supongamos que llega, ¿no es cierto?, una hormona a un receptor en la membrana plasmática. Y este receptor está asociado a adenato ciclasa. Cuando se une, lo que va a ocurrir es que la proteína G, ¿no es cierto?, que está asociada a este receptor, va a cambiar desde un estado de un GDP a un GTP. En presencia de GTP, la subunidad alfa S se va a soltar de sus otras dos subunidades. Y se suelta y se une por mayor afinidad a la adenato ciclasa que también está en la membrana plasmática. Y una vez que se une, se produce entonces ahora el cambio enzimático de ATP a AMP cíclico, lo cual produce la activación de la proteína quinasa A, ¿no es cierto?, la cual genera fosforilación de proteína y un efecto fisiológico. Y este efecto se inactiva con la fosfodiesterasa, ¿no es cierto? Así se acaba este posible efecto. Aquí tengo un video donde ustedes lo pueden mirar, no se los voy a mostrar ahora, es muy corto, pero de todas formas para que lo vean después, ¿cierto?, del ejemplo de la adrenalina, ¿ya? Después tenemos el mecanismo de fosfolipasa C, donde la hormona se une a su receptor y produce, ¿no es cierto?, la misma cosa, que es el cambio de un GDP por un GTP en la proteína alfa Q. Esta proteína ahora tiene mayor afinidad con la fosfolipasa C, la cual rompe el fosfatidil inositol bifosfato en diacilglicerol e IP3. El diacilglicerol queda pegado a la membrana, el IP3 se libera, es el liposoluble, es hidrosoluble.
Y después viaja, se puede unir, por ejemplo, a la cisterna del retículo sarcoplasmático, puede abrir los canales, estos liberan calcio, y esto puede, ¿no es cierto?, generar mayor activación, por ejemplo, de la proteína quinasa C, generando un efecto fisiológico. Aquí hay un ejemplo de eso. Y otros ejemplos tenemos, por ejemplo, los receptores tirosina quinasa, que son receptores que se dimerizan y se transfosforilan, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que una vez que se une el ligando a dos de sus sitios de unión, el receptor se va a dimerizar, ¿ya? Es decir, se asocia un receptor con otro receptor. Y como tienen sitios para fosforilación, sitios que se pueden fosforilar, pero que tiene actividad quinasa aquí que tiene que actuar sobre la otra, entonces se produce lo que se llama la transfosforilación. Entonces, esta subunidad fosforila a esta de acá y esta de acá fosforila a la de acá. Terminan fosforiladas. Y una vez que esto ocurre, la fosforilación ocurre, ¿no es cierto? La tirosina quinasa actúa sobre las dos, entonces se produce una cascada de segundo mensajero que activa una serie de proteínas, que está mostrado en este ejemplo. Hay un buen ejemplo de cómo ocurre la transfosforilación y cómo ocurre la activación de distintas proteínas río abajo, ¿ya? Para el efecto biológico. Y para ir terminando, tenemos los receptores citosólicos o nucleares para las moléculas esteroidales, ¿ya? En este caso, estos receptores que están presentes en el citosol o en el núcleo, en el fondo son factores de transcripción. Eso es lo que son, ¿ya? Un receptor de una hormona esteroidal es un factor de transcripción que está en un estado inactivo, como se muestra acá en este ejemplo, ¿ya? Y este estado inactivo significa que no tiene el ligando unido y está unido normalmente a una proteína inhibitoria. Y tendría una conformación relativamente extendida, como se muestra acá. Está como extendida y tiene este factor de transcripción, está inactivo, ¿ya? Entonces es una molécula inactiva que no se puede unir al DNA, ¿ya? ¿Cómo se activa? Una vez que llega el ligando, por ejemplo, la hormona, supongamos que sea el T3, T4, sea, ¿no es cierto?, el cortisol, cualquiera de esas, se une a su receptor, el receptor se suelta de la proteína inhibitoria y cambia de conformación. ¿Se dan cuenta? Tiene un cambio conformacional que le permite unirse por afinidad a una proteína que lo coactiva, es como un coactivador. ¿Qué ocurre con esto? Entonces, ahora, esta molécula ahora es un factor de transcripción activo, que tiene la capacidad de unirse a un sitio del DNA y iniciar la transcripción del gen, ¿ya? Eso es lo que va a hacer. Y se reconocen dentro de estos receptores citosólicos nucleares estas partes, ¿ya? Se reconoce una parte que es la amino terminal, que se sería como el dominio regulatorio A y B. Se le reconoce un dominio regulatorio en el otro extremo, en el carboxilo terminal, que sería el F. Entre medio hay un sitio bisagra, que sería el D, y bordeando el sitio bisagra tenemos un sitio que se une al DNA y el cual tiene estas patas de zinc, ¿ya? O no sé cómo se le llama dominios de zinc, ¿ya? Que permiten mayor afinidad hacia el sitio del DNA, ¿ya? Que está justo después del operón TATA, del sitio de transcripción, cuando empieza la transcripción del gen, ¿ya? Después de eso viene el sitio donde se tiene que unir la hormona, ¿ya? Que sería el dominio E. ¿Ya? En este dominio se va a unir la hormona, y una vez que la hormona se una, como se muestra acá, se va a producir todo el cambio conformacional que va a liberar el dominio de unión al DNA y va a permitir entonces que este complejo hormona-receptor ya sea un factor de transcripción activo y permita entonces la transcripción del gen al cual se tiene que activar, ¿ya? Eso. Perfecto. O sea, dijo que se une la data box. Antes, después. Después de la... Claro, se tiene que unir, hay un segmento específico que permite que empiece la transcripción, ¿ya? Porque la data box está antes de que empiece la transcripción. Como que indica hasta que encuentra la metionina. Claro, tiene que haber después. Entonces,
Se une y empieza en ese momento, de ese sector para adelante, empieza la transcripción del gen. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué pasa con ese gen que ya está transcrito, por así decirlo? ¿Cómo? Después, ¿qué pasa con ese gen que ya se transcribió? Se suelta. Po. Hay todo un mecanismo de que en algún momento lo que va a pasar es que seguramente la proteína esta coactivadora ya no se activa tanto, seguramente debe tener quizás algo que lo degrada o algo que lo recambia o lo suelta, y la transcripción se va a detener, porque no es que se mantenga siempre. Como que todo el cuerpo siempre está programado para hacer un efecto biológico en un tiempo, y después de eso viene algo que lo inhibe, para evitar que se sobrepropague mucho el fenómeno, ¿ya? Ya, entonces, repitiendo lo mismo, tenemos la hormona esteroidal que se va a unir al sitio de unión, se produce el cambio conformacional, se une el dominio de reconocimiento esteroidal en el DNA, ¿no es cierto? Y se produce la transcripción. Y se produce el mensajero, se traduce, se sintetiza una nueva proteína, la cual genera un efecto biológico. Ya. Y finalmente, con esto terminamos, las hormonas tienden a tener en general un efecto en su órgano blanco que podría aumentar o disminuir los receptores en la célula blanco. Por ejemplo, si tiene una exposición muy prolongada a un antagonista, ¿ya? Entonces lo que va a pasar es que la célula va a reconocer como que no hay estímulo, porque siempre está el antagonista, entonces va a sentir, no hay adrenalina, no hay aldosterona, no hay hormona del crecimiento. ¿Y qué va a hacer la célula? Para tratar de pesquisar, ¿no es cierto?, la mayor posibilidad de hormonas y de estímulo, va a aumentar su receptor. Eso es como es lo normal. Va a aumentar su receptor, cosa de tener la mayor posibilidad de agarrar algo. Es como las anémonas, como los peces de mar o estos animalitos que tiran sus bracitos esperando que llegue algo, ¿no es cierto?, para comer. Hace lo mismo. Si está llenito, no tira bracito. Si tiene mucha hambre, tira todo lo que puede para agarrar lo que puede, ¿no es cierto? Ya, lo mismo pasa al revés. Si ha habido mucha exposición prolongada, ¿no es cierto? Finalmente, como que la célula parece que entendiera que ya hubo suficiente efecto y deja de tener los bracitos hacia arriba, los receptores. Entonces, ocurre la down regulation de los receptores y el efecto biológico se tiende a bajar, porque hubo mucho efecto. Entonces, lo va a tender a normalizar a un valor más bajo. ¿Ya? Entonces, exactamente. Esto pasa con abuso de droga, esto pasa con el sistema de recompensa, todo está relacionado con ese tipo de mecanismos. El abuso de droga es lo que pasa generalmente con el up regulation y el down no ocurre, por así decirlo, ¿no? No, por el down no. Va a ocurrir down regulation, ¿por qué? Porque tú vas a necesitar cada vez más droga para tener un efecto equivalente, ni siquiera el mismo, sino que un poquito más abajo, pero parecido. Y siempre va a pasar eso, va a ser una pendiente hacia abajo. Por eso el drama del drogadicto es que nunca va a tener el mismo efecto. Siempre va a ir bajando. Y siempre va a tratar de subir la dosis para tratar de tener el mismo efecto. Él cree que va a tener el mismo efecto, pero no le va a ocurrir eso. Claro, claro. Por eso que la drogadicción es tan potente, porque tú quieres volver a tener eso que tuviste en algún momento. Quieres volver a repetirlo. Y tu cuerpo no te lo deja. Yo tengo el proceso de down regulation y paso mucho tiempo. ¿Se puede volver a la normalidad o va a quedar así? Si tiene up regulation. Sí, no, down. Down. Es que si tiene down regulation te va a pasar esto. Pues si tiene mucho down regulation y no hay efecto, el cuerpo va a entender esto y va a empezar a subirlo. Pero ¿qué pasa si tengo el down regulation y después de eso yo dejo la droga y se empieza a normalizar? ¿Vuelve a la normalidad todo o queda ya como está? Yo creo que vuelve a la normalidad todo y si tú logras controlar tu impulso, podrías, entre comillas, volver a la normalidad. Pero puede pasar que lo que les conté una vez de estos curados, que si le caía una gota de alcohol, se tiraba al suelo, se tiraba a tierra y se limpiaba la lengua. ¿Por qué? Porque sabía que si volvía a tener el mismo estímulo, no podía parar de tomar. No sé si será así, pero tengo una hipótesis respecto a eso. Depende de qué tanto se regenera en la célula. En cerebro, por ejemplo,
el que no haya mitosis, hace que siempre se mantengan como esos receptores ahí, como que no se resignan. No, los receptores siempre se van, acuérdate que la célula, aunque se mantenga, se recambia entera. Todas las moléculas de esas células se van a recambiar. Todo, absolutamente todo. No, nunca va a ser la misma célula. Ya, pero tú la vas a ver igual, pero en el fondo se va a ver recambiado, hasta la última molécula va a verse recambiado. ¿Ya? Entonces, Aunque no se replique. aunque no se replique. Porque, de hecho, nuestro cuerpo está hecho así. Está hecho de que todo lo que tenemos, que tú puedes ver, está siempre recambiándose. Aunque parezca que es un computador. Tú ves esto que está aquí y dices, esto no ha cambiado. Al año siguiente, cada parte de esto va a haber sido diferente, porque se recambió. Cada calcio de tu hueso, cada fosfolípido, todo lo que esté en tu cuerpo va a haberse recambiado. Tu cara, todo. O sea, es como que uno dice, de hecho está escrito en muchos libros, que tú te vas, si te ves la cara de un año a otro, aunque te veas la misma cara, eres otra persona. ¿Por qué? Porque cambió todo, tus moléculas cambiaron. Tú te ves igual, porque tu cuerpo logró recambiar todo igual, pero todo diferente. Todo lo que está ahí ha cambiado. Más que como ver un cambio físico, es un cambio molecular. Porque, por ejemplo, Molecular. las neuronas va a seguir ahí, la mitosis de mitosis no se divide, pero molecularmente... ya Molecularmente, y por ejemplo, hasta el ejemplo más sencillo son los microtúbulos. Uno dice, ya, los microtúbulos, hay un tubo que está estable, pero va fluyendo. Tú pones, marcas una tubulina y después la tubulina va a estar acá, la misma, sigue, y de repente desaparece. Una actina, lo mismo, marca la actina en el sitio más y empieza a moverse hasta que desaparece. Y uno dice, ¿pero por qué? Y los citoesqueletos más estables, que son los filamentos intermedios, uno dice, no, el filamento intermedio, eso es estable. Mentira. Marca el filamento intermedio y lo mismo, hace lo mismo, va recambiándose, todo se recambia. Es una cosa extraordinaria. Sí. Es como en Star Trek, cuando te desmaterializas y después te vuelve a materializar. Una cosa así. Y cada vez el recambio va a ser un poco más deficiente y por eso uno investiga. Claro, empieza a fallar. Y ahí queda la escoba. Ya, chiquillos, un gusto, muchas gracias. Estoy feliz con mi regalito. Gracias también, gracias por esperarme también. Así que, muy bien. No cerré, parece que no lo cerré. A ver, detener la grabación, tengo que poner que sí, puse cancel.